Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a hablarles sobre un texto escrito por Justo Arosemena, que se llama El matrimonio ante la ley, que se escribió, según él, entre 1866 y 1867. Lo primero que ustedes preguntarán, ¿qué hace una persona hablando de un texto sobre el matrimonio en unas jornadas sobre derecho constitucional? Y es que la verdad es que con pretexto de hablar del matrimonio, está hablando de derecho constitucional y en la parte más dura y fundamental, que es el derecho fundamental, que es la protección de las libertades públicas. El texto de este matrimonio ante la ley, es curioso, fue escrito por Justo Arosemena como una disertación para obtener el título de abogado en Chile. Justo Arosemena era abogado y consecuentemente doctor, porque en Bogotá el que se le daba el título de abogado era inmediatamente doctor, pero los estudios en Bogotá para ser abogado eran muy poco formales. Era demostrar práctica profesional y se convalidaba esta práctica. En cambio, en Chile los estudios estaban más organizados y eran un poquito más rigurosos y exigían que no solo el estudiante estuviera tomando materias, sino que hiciese una disertación final ante un tribunal en Chile. Y de ahí viene este texto, que no deja de ser muy valiente por parte de Justo Arosemena. Imagínense que su título como abogado en Chile, para poder ejercer la abogacía en Chile, implicó meterse en un debate agrio que existía en ese momento en el Estado chileno. Es decir, es muy valiente. Y también vean cómo cuando alguien tiene una formación jurídica buena, puede ser jurista en cualquier parte, ¿no? Esta idea de, si tú estudiaste en Panamá y estás en otro lugar, no te sabes las leyes de memoria. Digo, es tonto el que se sabe aprender las leyes de memoria, porque lo que uno tiene que tener es un sistema conceptual para entender dónde está y cómo analizarlo. Y Justo Arosemena es un claro ejemplo de una persona con una metodología y un sistema conceptual que podía ponerse en muchos sitios y poder analizar la realidad de ese momento. También un elemento importante de esta obra es la dialéctica derecho-sociedad, que se da mucho en juristas del siglo XIX, inicios del XX. La idea, yo no puedo explicar, sobre todo en constitucionalistas, yo no puedo explicar la realidad, yo no puedo explicar la ley si yo no estoy hablando del contexto en que se está dando esa ley. Y por tanto no es un análisis puro y duro de la ley, sino un análisis entre la ley y por qué está la ley y qué significa la relación ley-sociedad. Por tanto, el motivo de la participación de Justo Arosemena en la polémica tiene que ver con el intento de legalización del matrimonio civil impulsado por el diputado Claro y Cruz en la Asamblea, en la Cámara de Diputados chilena. El diputado Claro y Cruz lo que quería era introducir el matrimonio civil dentro de la legislación chilena, porque hasta ese momento la legislación chilena solo reconocía el matrimonio canónico y la regulación en el Código Civil era una transcripción de lo que decían las leyes canónicas, es decir, las leyes emanadas por la Iglesia Católica. Dice, y voy a decir textualmente lo que dice Octavio Méndez Pereira sobre el contexto de la disertación de Justo Arosemena. Dice Méndez Pereira, biógrafo de Justo Arosemena, dice, la propuesta de Ricardo Claro y Cruz acababa de producir un escándalo entre la gente piadosa y entre los explotadores de la piedad religiosa, con su moción legislativa para establecer el matrimonio civil. Se creía que el proyecto amenazaba la santidad de la familia. Se presentaba a su autor como un ejemplo edificante de las tendencias inmorales y dañinas del radicalismo.
En este lío se mete Justo Arosemena al hablar de matrimonio civil en Chile en esa época. Y yo divido, aunque no está en ese orden, destaco tres temas de lo que desarrolla Justo Arosemena. En primer lugar, la separación de la Iglesia y el Estado y, por tanto, la necesidad de regular matrimonio civil fuera del matrimonio católico. Segundo, la defensa de la libertad religiosa. Y, en tercero, la igualdad entre hombre y mujer en el contexto del matrimonio y entre los hijos nacidos fuera y dentro del matrimonio. La importancia es distinta a la que le da a estos temas, pero yo diría que son los 4 temas principales que podríamos sacar. Dice Justo Arosemena que es cuando aborda la separación entre matrimonio civil y religioso, que tenemos que tener en cuenta que son 2 instituciones diferentes. Una es un sacramento producto de convenciones religiosas, que todo el mundo tiene derecho a recibirlo, y otro es una entidad contractual que debe regularle el Estado para garantizar la seguridad o la seguridad de la institución del matrimonio. Que las reglas en las cuales se puede regular son diferentes. Si una persona quiere estar bendecida en su unión, utiliza el sacramento matrimonial, que debe ser regulado por el derecho canónico. Pero si una persona quiere hacer una unión que tenga efectos civiles, esta no puede ser regulada por el derecho de la Iglesia, sino tiene que ser regulada por el derecho del Estado. Incluso desmitifica un poco el matrimonio y cita a Bentham. Dice, hay matrimonios que no lo son, uniones que sí lo son, es decir, no matrimoniales. Porque uno puede tener, y esto lo dice y lo explica en el texto, uno puede tener un matrimonio muy difícil, que estás por ahí porque ya estás, o puedes tener una reunión fuera del matrimonio que sea estable, basada en el amor y el compañerismo. Y eso es interesante cómo esto lo mete también en la discusión de quitémosle fuerza al matrimonio, veamos que es una institución, desde el punto de vista religioso tiene un aspecto, desde el punto de vista civil es un contrato. Y no es todos los autores en el siglo XIX ni el XX que hablan del matrimonio como un contrato, incluso cuando se refieren al matrimonio civil. Una de las grandes polémicas con esta propuesta fue si la Constitución chilena de 1831 podía adoptar o en ese marco se podía aprobar el matrimonio civil. Como todas las constituciones del siglo XIX o muchas del siglo XIX de América Latina, se declaraba que la religión de Chile era la católica apostólica romana y que no había otra religión que tuviese derecho a profesar el culto público. Es decir, no se prohibían otras religiones, pero se les prohibía hacerlo en público. Por tanto, los matrimonios de otras religiones estaban descartados. Lo que dice Justo Arosemena, apoyando a Cano, es que lo que es la mayoría de la población en Chile, católica, no puede implicar que se le impida el acceso al matrimonio a personas que no profesan la religión de la mayoría. Y en ese sentido, el no aceptar que otras minorías se puedan casar porque no pertenecen al ámbito de la Iglesia Católica, implica la vulneración de su derecho a la libertad. Y dice lo siguiente respecto a eso. Las minorías necesitan, aún más que las mayorías, protección de sus derechos individuales. Es decir, ahí es donde demuestras el derecho constitucional. Sí puede garantizar ámbitos de libertad a las personas que no son la mayoría de la población. Y por tanto, vamos a decir, conclusión, matrimonio canónico, muy bien, creo en el matrimonio religioso, me adapto a sus reglas, estoy bendecida por mi iglesia y sigo las reglas que establece mi iglesia. Matrimonio civil, contrato con las reglas que establece el Código Civil. También, entrando en esa discusión, Justo Arosemena critica la dificultad del acceso al matrimonio, tanto religioso como civil. Dice, se ponen tantos requisitos
que se deja excluidas a muchas personas de la posibilidad de contraer matrimonio. Y eso implica una marginalización, porque en sociedades elitistas, obviamente se consideran peor al que está unido y no casado que al que está unido y casado, ¿no? Y por tanto es un elemento más de falta de fortalecimiento de la democracia, porque en la medida que incluyamos a todos en las instituciones se va consolidando la democracia. Y en la medida que excluyamos a quienes no pueden acceder a las instituciones se está desfavoreciendo la construcción de la democracia. Yo creo que es interesante también cómo liga matrimonio con democracia. El segundo y tercer elemento es la crítica ya del matrimonio tanto católico como civil, la desigualdad de los cónyuges en el matrimonio. En el sentido de que, obviamente era típico en el siglo XIX, que la mujer cuando se casaba tenía unas obligaciones distintas a las del marido, pero además se convertía en menor de edad. El marido empezaba a ser su tutor. Y él decía que eran unas condiciones inaceptables, que en un matrimonio, en un contrato, aquí hablando del contrato civil, en una relación contractual que se supone que es entre iguales, uno se supedite al otro. Y por tanto, y además en ese sentido, dice que es una invención, esta fantasía natural, esa argumentación natural que hacían muchos autores del siglo XIX, XX. Tenemos sentencias de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos con el argumento de las mujeres por naturaleza dependen del marido porque ellas tienen unas habilidades de cuidado y de cariño que les impide actuar en la vida social sin la tutela del marido, ¿no? Y eso es una argumentación desde lo natural, que se utilizaba mucho y se utiliza aún, pero uno ve todavía sentencias del siglo XX que hablan de ese tema. Entonces él dice, si estamos hablando de matrimonio civil, tenemos que reformar la institución del derecho del matrimonio civil para que las condiciones del contrato sean en igualdad, no en desigualdad, y que el matrimonio de una mujer no suponga su minoría de edad y la imposibilidad de actuar sin permiso del marido o pedirle al marido, por favor, que le ponga un abogado cuando se le demanda por procesos judiciales, que era una obligación importante del marido hacia la mujer, que si la acusaban judicialmente que le proporcionara defensa judicial. Es curioso porque leyendo esto, obviamente con mucho menos intensidad está en Justo Rosemena, me acordó mucho la obra de Stuart Mill, probablemente escrita con Harriet Taylor, La esclavitud de la mujer. Stuart Mill es un autor utilitarista inglés, también era discípulo de Bentham, aquí más personalmente, pero además es que digo, se parece, igual se ha leído a Mill y no, resulta que la obra de Mill es de un año después. Es verdad, los utilitaristas estaban convergiendo hacia un lugar. Los dos tenían la misma influencia y parece que Bentham los hizo converger. Obviamente Stuart Mill con mucho más intensidad por su influencia y su relación con la feminista Harriet Taylor. También, y otro elemento importante de desigualdad que ve Justo Rosemena ya en la crítica al matrimonio civil, ya zanjado el hecho de que el matrimonio religioso es una cosa y el matrimonio civil es otra, y lo que nos interesa como Estado es el matrimonio civil, es la desigualdad de los hijos ante la ley. Y de esta desigualdad de los hijos ante la ley, yo me acuerdo que hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra Bélgica de los años 80, que obliga a Bélgica a quitar la desigualdad de los derechos de acuerdo a la afiliación de los hijos. Imagínense en lo que ha llegado esto. Pero bueno, las clasificaciones eran insultantes en aquella época. Hijo natural era lo menos malo que se podía hacer. Había sacrílegos, adulterinos, etc. Entonces él decía, no podemos construir una sociedad sin marginalizaciones hasta que no resolvemos el problema de los hijos y la desigualdad de los hijos ante la ley, que es un principio constitucional poco enunciado formalmente y consagrado en constituciones del siglo XX, no en aquella época, pero él ya veía un problema de desigualdad y de
¿cómo se llama?, puntos de partida desiguales que nunca permitirían a las personas llegar a una meta igual. Bueno, vamos a volver a Chile. ¿Qué pasó? Está claro que aquello que proponía el doctor Ricardo Claro y Cruz no fue aprobado porque atentaba contra la familia y las buenas costumbres. Tampoco he investigado mucho lo de Chile, pero en 1884, un par de décadas después, se aprobó la ley de registro civil en Chile que le quitaba los registros de matrimonio, nacimientos y muertes a la Iglesia. Y es hasta 2004 que en Chile se acepta el divorcio. Bueno, gracias.